Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video y quédense porque al final de este video van a aprender a hacer una tabla dinámica como esta, con botones, con funcionalidad, con gráficos automáticos, con todo lo que tiene que tener. Así que quédense porque al final del video van a aprender a armar una belleza como esta. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Nahuel, soy parte de Breaking Good junto con Jorge. Y el día de hoy tenemos un video que va a estar muy bueno realmente. Les voy a enseñar a usar y a armar tablas dinámicas. Un concepto que viene siendo muy utilizado y que se nombra muchísimo, sobre todo en las búsquedas laborales. Hoy por hoy en los manejos de Excel no se usa muchísimo o se nombra muchísimo cuando alguien te pregunta, por ejemplo, si sabes usar Excel. El tema de tablas dinámicas es una de las primeras cosas que se preguntan y una de las cosas de las habilidades más buscadas hoy en el ámbito laboral. Así que quédate porque te voy a enseñar a cómo utilizar tablas dinámicas, cómo crearlas y cómo tenés que utilizarlas, qué funcionalidades tenés que tener en cuenta, todo, quédate porque te lo voy a enseñar. Pero bueno, antes que nada, queremos agradecerles a todos los que nos están apoyando este canal. Realmente está creciendo muchísimo y esto es gracias al apoyo que nos están dando en la comunidad. Si es la primera vez que vienen a este canal, les pedimos que dejen el like y se suscriban, ¿no? Porque realmente van a poder estar al tanto de toda la información, de todos los videos, de todo el contenido que estamos compartiendo, que creemos que está bueno, que es muy útil. Y obviamente también les pedimos que dejen el like para poder ayudarnos a que estos videos les lleguen a más y más gente. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Y si gustan, pueden chusmear nuestro servicio de empleado virtual para aquellos que tienen un emprendimiento, una empresa y están buscando a alguien que les dé una mano. Pueden chusmearlos porque realmente creemos que es una alternativa que pensamos que está bastante buena y es bastante útil para cualquier tipo de empresa, emprendimiento o cualquier persona que esté necesitando una mano en su trabajo. Bueno, y ahora sí, pasado el momento donde vendimos nuestros servicios, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien. Seguramente se habrán cansado de escuchar sobre tablas dinámicas, de usar tablas dinámicas, de que tenés que saber tablas dinámicas, pero por ahí no tenés idea lo que son las tablas dinámicas. Bueno, las tablas dinámicas son tablas de Excel que son automatizadas y que sirven generalmente para mostrar reportes, para armar reportes o para, mejor dicho, ver de una manera más eficiente los datos que tenemos de una tabla para poder ir segmentando lo que queremos ver y poder hacer informes o poder tener más claro y más concreto y más eficiente la información de una tabla. Es medio complicado lo que acabo de explicar, pero se va a ver mucho mejor en la práctica que te voy a mostrar en un segundo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer o que tenemos que tener para armar una tabla dinámica? Bueno, en principio una tabla común y corriente como la que yo tengo en este caso en esta pantalla, ¿no? Una tabla donde armé con alumnos y cursos de las distintas facultades con sus precios y los años de inscripción de los cursos. Bien, en principio no se puede tener cualquier tabla, o no, mejor dicho, cualquier tabla puede ser una tabla dinámica. ¿Qué cosas tiene que tener una tabla para poder convertirse en una tabla dinámica? Bien, primero tiene que ser una tabla uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, tiene que tener un encabezado y los datos que tengan cada una de las columnas de esos encabezados tienen que ser de la misma familia o del mismo grupo. Es decir, los datos de la columna de años tienen que ser años, ¿no? Los de alumnos, alumnos, localidad, localidades, fotografía, facultad y el costo tienen que ser los números. Esto tiene que ser así, parece tonto, pero por ejemplo, no puede ser que en la tabla de alumnos tengas, por ejemplo, datos numéricos, por ejemplo. O otra cosa que no puede pasar, por ejemplo, es que unifiques celdas, ¿no? Que tengas, por ejemplo, en una parte de la tabla estas tres celdas unificadas. No, tienen que ser tablas simples, completas y que sean iguales, que tengan siempre la misma cantidad de columnas, de datos en cada una de las columnas, que no unifiques nada. Y además, otro dato importante es que tienen que tener al menos una de sus columnas, tienen que tener valores numéricos, como en el caso que tengo acá de costos, que tiene el valor, los precios de cada uno de los cursos, ¿no? Pero no tienen que ser solamente precios, pueden ser, qué sé yo, cantidades, pueden ser números, qué sé yo, relacionados a alguna cosa, etcétera, pero al menos una de las columnas tiene que tener valores numéricos, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, arrancamos a armar nuestra tabla dinámica. Lo primero que tenemos que hacer es convertir la tabla en una tabla automatizada. Si no sabes cómo hacer esto, te recomiendo que vayas a ver el video anterior que tenemos en este canal donde explicamos a usar tablas automáticas, que vendría a ser como la previa para poder empezar a usar tablas dinámicas. Bien, ¿qué hacemos? Marcamos toda la tabla, seleccionamos, vamos a insertar y tocamos acá donde dice tabla. Acá nos va a salir esta ventanita. Acuérdense de tener siempre la opción de
encabezados tildada y obviamente que sus tablas tengan encabezados. Y le damos a aceptar. Ahí está, ya lo tenemos. Seguramente muchos me van a decir, che, pero se puede usar una tabla normal para armar una tabla dinámica. Y sí, es cierto, se puede. Pero la verdad es que las ventajas que tiene usar una tabla dinámica con una tabla automatizada son enormes y son mucho mejores y más convenientes que hacerlo con una tabla normal. Eso se van a dar cuenta y realmente vamos a arrancar explicándolo desde acá, desde tabla automatizada, porque seguramente si armas una tabla dinámica con una tabla normal, a mitad de lo que estés haciendo el trabajo te vas a dar cuenta que te conviene tener una tabla automatizada y vas a tener que automatizar la tabla y volver a armar todo de nuevo. Así que les recomiendo siempre arrancar a armar tablas dinámicas desde tablas automatizadas, 100%. Bien, una vez que tenemos la tabla, podemos ponerle nombre, ¿no? Que esto es una buena práctica. Vamos a ponerle acá tabla facultades, ¿no? Ahí está, listo, ya tenemos el nombre. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, volvemos a seleccionar la tabla. Y acá lo que hacemos es, vamos a insertar de nuevo y tabla dinámica. Fíjense que tocamos acá, tabla dinámica, nos sale esta ventana donde nos selecciona la tabla automatizada, el nombre, ven acá está, tabla facultades, y nos dice si queremos armar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Lo voy a seleccionar nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Bueno, mi gente, acá estamos y esto es lo que tenemos cuando armamos una tabla dinámica. No parece nada impresionante, pero tranquilo que esto recién empieza. Vamos a ver cuando creamos una tabla dinámica este cartelito, que no nos dice mucho, pero lo importante está del lado derecho. Acá nos aparece una ventanita, ¿no? En una hoja nueva, donde nos aparecen los campos, o mejor dicho, las columnas que tenemos de nuestras tablas. Y acá abajo nos aparece una cruz con 4 sectores y 4 tipos de valores o de información diferentes, que son filtros, columnas, filas y valores. Esto va a ser lo fundamental y la parte más importante para poder construir nuestra tabla dinámica. Pero antes de esto les voy a mostrar la estructura de una tabla dinámica. Esta idea la saqué de otro video y me pareció muy piola para explicar cómo son las tablas dinámicas y cuál es su estructura. Bien, fíjense que teníamos 4 tipos de datos, ¿no? Allá que eran valores, columnas, filas y filtros. Y bueno, cuando los acomodemos se van a ver en la estructura de esta manera. Los filtros van a aparecer arriba de nuestra tabla, que van a ser justamente para poder filtrar información, y después nos van a aparecer las columnas, que van a tener cierto tipo de datos que nosotros queríamos arreglar. Las filas, también datos como nosotros los queremos mostrar, si los queremos mostrar estos datos como columnas o como filas. Y después tenemos los valores, que acá sí lo importante va a ser que en los valores solamente vamos a poder poner información que tenga valores numéricos, ¿no? Por eso les decía que era importante que nuestra tabla principal tenga alguna columna de datos numéricos, o una o varias, ¿no? Pero que sí o sí necesitábamos tener, aunque sea una columna con valores numéricos, ya sea precios, ya sea cantidades, etc. Bien, así nos va a quedar nuestra tabla dinámica, pero vamos a verlo en la práctica. Bien, acá estamos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo para armar una tabla dinámica? Bien, tengo que empezar a arrastrar los datos que yo quiero generar en la tabla. Por ejemplo, tengo facultades, ¿no? Tenía 4 o 5 facultades. Bueno, estas las voy a arrastrar y la voy a poner, por ejemplo, en filas. Fíjense que acá ya me cambió esto, ¿no? Me aparecieron los primeros datos, las filas de nuestra tabla dinámica, que son en estos casos las facultades. Bien. En las columnas, ¿qué quiero ver en las columnas? Bueno, en las columnas quiero ver los cursos que hemos vendido. Bien, acá tenemos los cursos que vendimos, ¿no? La cantidad. En principio ya tenemos, mira cómo estamos armando. Del lado izquierdo de las filas tenemos las facultades que teníamos en la tabla anterior. Del lado derecho nos empezó a posicionar todos los cursos que nosotros tenemos. Bien, ¿qué tenemos que poner en valores? El único dato que tenemos con números, que es en este caso el costo, ¿no? De cada curso. Entonces lo ponemos acá. Y fíjense cómo ya directamente me armó una tabla con todas las facultades y en cada facultad cuántos de estos cursos que tengo ofreciendo se vendieron en cada una de estas facultades, y además me puso el valor, ¿no? La cantidad total que se vendió de cada uno de estos cursos en cada una de estas facultades, ¿no? Fíjense cómo ya de movida me arma una tabla recontra funcional. Si quiero acá también puedo ponerle, por ejemplo, en filtros, a ver, vamos a ponerle los años, ¿no? Para filtrar por año. Bien. Esta es la estructura base de una tabla dinámica. Fíjense que yo acá, por ejemplo, acá estoy filtrando por todo, pero si quisiera, en este caso puedo filtrar, por ejemplo, para los cursos del año 2023.
Le damos Enter y fíjense cómo me reduce la tabla. Si quiero hacerlo con el 2023, 2022, también lo puedo hacer. Fíjense cómo voy filtrando y ya me va cambiando la estructura. ¿Qué datos más quiero? Bueno, quiero todos los datos de todos los años. Bueno, me cambia acá la estructura. Fíjense si yo además acá quisiera agregarle, por ejemplo, no sé, la localidad, ¿no? Lo ponemos también en filtro. Entonces yo quiero todos los cursos o los cursantes del año 2021, pero además los quiero en la localidad de Capital Federal. Le damos a aceptar y mirá, tenemos solamente 2021 en Ciencias Sociales en Desarrollo Web. Bien, esto lo podemos hacer para cualquier cosa. Si lo quiero también en Capital y La Plata, por ejemplo. Bien, y si lo quiero también, por ejemplo, del año 2021, 2022, etcétera. Fíjense que acá podemos ir cambiando. Bueno, en este caso no cambia mucho, ¿no? Tenemos pocos cursos del 2021, pero bueno, fíjense que yo puedo seleccionar la cantidad de datos y organizar nuestras tablas de manera dinámica como queremos y para poder ver los datos que realmente queremos ver. Podemos armar estas tablas en base a la información que teníamos en la tabla principal. Es importante empezar a tener en cuenta eso, ¿no? Para poder jugar y para poder utilizar tablas dinámicas, primero tenemos que tener una tabla principal, que en este caso es esta, que tenga o contenga toda la información que necesitamos para poder después trasladar a la tabla dinámica y con esta poder ir armando y jugando con estas informaciones. Fíjense que yo acá lo puedo cambiar de la manera que yo quiera. Por ejemplo, quiero sacar facultad, las quiero poner en filtros y en filtros, o mejor dicho en filas, quiero poner los años para ver cuántos cursos vendí por año. No me importa qué facultad, ¿no? Y ahí me cambió. O si no, si quisiera, puedo hacerlo al revés y también poner acá en filas dos datos. Por ejemplo, filas, puedo poner años y facultad. Entonces acá me filtra, no solamente por año, sino por cada año, cuántas facultades vendieron, qué cantidad de cursos. Y en este caso, fíjense que acá esto me lo armó solo, me armó unos totales generales, tanto para las columnas como para las filas, ¿no? Entonces yo tengo acá todos los datos. Bien, si yo quisiera también puedo modificar estos datos. Por ejemplo, voy acá, mira, le doy clic derecho y voy a configuración del campo de valor. Y acá arranca en suma, pero si yo quisiera lo puedo poner, por ejemplo, en cuenta. Entonces acá lo que me va a contar, mira, le doy enter, me cambia este dato a la cantidad de cursos que se vendieron en cada una de las facultades. Por ejemplo, en este caso, en Humanidades, de Cocina Básica, no me dice el monto, la plata que ingresó, me dice que se vendieron 2 cursos, por ejemplo, ¿no? En 2021, por ejemplo, en Ciencias Sociales, se vendieron 4 cursos de desarrollo web. Fíjense que acá puedo jugar con estos datos. Bien, fíjense que yo puedo seguir jugando con esto. Por ejemplo, puedo poner otra vez botón derecho. Vamos a configuración del campo de valor, mostrar valores como, y fíjense que acá está como un cálculo. Pero si quisiera lo puedo poner como, por ejemplo, un porcentaje total general. Entonces le doy enter y acá fíjate que además de mostrarme los valores me lo cambió y me dice qué porcentaje del total general se vendió en cada una de las facultades y en cada uno de los años. Por ejemplo, en el curso de Cocina Básica se vendió el 26% de los ingresos totales o de los cursos totales. De desarrollo web también el 26%, de diseño gráfico el 13%, fotografía el 20%, marketing el 13%. Fíjense que acá también puedo cambiarlo. Si yo quisiera, por ejemplo, le pongo acá otra vez configuración de campo de valor y en vez de porcentaje general le puedo poner, por ejemplo, total de porcentaje por columnas. Entonces esto me va a marcar de cada una de las columnas de cuál es el porcentaje máximo que se vendió en cada una de las columnas. Por ejemplo, en Humanidades del 2020, qué fue lo que más se vendió, ¿no? Y acá tenemos todos los datos, etcétera. Bien, esto se puede hacer como queramos. Obviamente hay que organizar la información. Lo voy a volver a poner acá otra vez en valores, ¿no? Vamos a poner acá en cálculo y acá lo vamos a poner en suma para tener los totales de los precios. Bueno, fíjense que acá esto lo puedo organizar como me parece más práctico. En vez de facultad, por ejemplo, a facultad lo puedo poner en filtros y filtrar por años, ¿no? Esto también me parece muy útil. O al revés, lo ponemos facultad acá y año de este lado. Bien, esto obviamente cómo jueguen ustedes y cómo lo combinen va a depender de la tabla que tengan, los datos que tengan y de la información que ustedes quieran o requieran en ese momento filtrar para poder tomar una decisión, presentar un informe, para ver cómo viene y evaluar cómo viene el proyecto. Esto yo lo hice de esta manera, pero puede ser, por ejemplo, con los vendedores de una empresa. Cuánto se vendió en cada trimestre, en cada sucursal, en cada tienda. Hay infinidades de posibilidades para poder utilizar esto. Y fíjense que si yo toco abajo, se me va la parte, digamos, de el comando de datos. Pero si yo toco directamente en cualquier parte de la tabla, me aparece de nuevo para poder yo filtrar y cambiar como yo quiera. Bien, fíjense otro tema a tener en cuenta, ¿no? El tema de actualizar la tabla
dinámica. Bien, voy a marcarles, por ejemplo, para que ustedes puedan verlo, vamos a marcar esto en rojo, ¿no? Tenemos que en la Facultad de Ciencias Sociales se vendieron 2 cursos de cocina básica. Bien, tengan en cuenta este dato. Vamos a la tabla general. Vamos a buscar que en Ciencias Sociales, a ver algún curso de cocina, donde tenemos acá. En Ciencias Sociales, acá tenemos que se vendió un curso de cocina, 30.000 pesos. Obviamente, como se vendieron 2 cursos de cocina, vamos a marcarlo acá. El valor que tiene son 60.000, ¿no? Son 2 por 30.000, 60.000. Bien. Imagínense que yo acá me equivoqué con el dato y este curso de cocina, en vez de ser de 30.000, fuera de, qué sé yo, 40.000. Bien, acá me tendría que cambiar el dato porque tengo un curso de cocina que lo vendí a 40.000 y el otro, vamos a buscarlo por acá, donde está, a ver si lo encontramos rápido. Acá. Está a 30.000. Es decir que la suma de estos dos en Ciencias Sociales me tendría que dar 70.000. Ahora miren lo que pasa cuando yo voy a mi tabla. Ya cambié los valores, pero acá no me cambia. Me queda igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay una forma para actualizarlo de manera automática, que es con macros, pero esto lo vamos a ver cuando veamos macros. Les voy a enseñar cómo insertar o cómo trabajar con macros y tablas dinámicas al mismo tiempo para poder hacer una tabla dinámica también automática. Pero en principio la primera solución y la más fácil y la más práctica, la que se usa habitualmente, es la siguiente. Nos paramos en la tabla dinámica, vamos a ir a analizar y acá lo que tenemos que poner es actualizar. Le damos acá y actualizar todo. Fíjense que cuando yo actualice, ahora sí, ya me cambió. De 70.000, digamos de 60.000 me pasó a 70.000, es decir, me tomó las modificaciones que yo hice en la tabla. Fíjense que acá va a pasar lo mismo, por ejemplo. Si yo quisiera en esta tabla agregar datos, por ejemplo, 2023, ¿ves? Ya me agregó un dato. Vamos a poner, no sé, Juan Pérez. En Capital Federal, vamos a poner lo mismo y vamos a poner un curso nuevo. Vamos a poner un curso de ilustración. Y una facultad nueva. Vamos a poner una facultad ¿de qué tenemos? Bueno, vamos a poner una facultad de, qué sé yo, de agronomía. Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Ponerla en esta facultad, pero bueno. O de arte, ahí está, de arte. Vamos a poner la facultad de arte, mejor. Tiene más sentido, ¿no? Una facultad de arte. Bien, y vamos a poner un valor de 45.000. Este curso. Bien, tenemos un dato nuevo. Entonces acá nos tendría que aparecer mínimamente una columna nueva que sea, o 2 columnas nuevas, ¿no? Con una facultad nueva y un curso nuevo. Ahora cuando vamos a el curso, o mejor dicho, a la tabla dinámica, fíjense que tampoco nos aparece. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Analizar, actualizar todo. Y ahora sí nos tomó los cambios. Esto en principio puede llegar a ser bastante tedioso, pero bueno. Por lo menos de momento, básicamente, tienen que tener en cuenta que estas tablas no se actualizan solas. Que cuando nosotros trabajemos en la tabla principal, donde vamos a seguir trabajando siempre, tenemos que, cuando vamos a la tabla dinámica, sí o sí hacer este procedimiento de tocar la tabla, ir a analizar y ir a actualizar todo para que nos tome los cambios. Si no, vamos a estar trabajando en la tabla 1 confiados en que se va a ir actualizando y cuando presentemos el informe, cuando vayamos a analizar nuestras métricas, no vamos a tener toda la información actualizada, ¿sí? Esto en principio vamos a hacerlo así y sí, en un futuro les vamos a estar enseñando macros y cómo poder utilizar macros en tablas dinámicas para poder actualizarlo de manera automática. Bien, y acá otro tema a tener en cuenta, el tema de los gráficos. ¿Cómo usamos gráficos con las tablas dinámicas? Bueno, fíjense que esto también está muy bueno. Lo que vamos a hacer es vamos a insertar y vamos a elegir un gráfico acá. Gráfico de barra, común y corriente. Bien, vamos a ponerlo acá de costadito, mejor acá abajo, acá de costado. Vamos a cambiarle también acá el diseño, el gráfico en oscuro para que se note un poquito más. Bien. Fíjense que ya automáticamente acá nos hace un gráfico con todos los datos que tenemos en nuestra tabla dinámica. Pero fíjense que acá, ¿qué es lo que está bueno? Que cuando nosotros cambiemos la tabla, por ejemplo, que queremos filtrarlo de estos años, 2023, 2021, cambia nuestra tabla dinámica, pero también cambia nuestro gráfico. Esto está bueno. El gráfico se actualiza automáticamente según los datos que nosotros decidamos utilizar en nuestra tabla en ese momento, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, vamos a sacarle los filtros, vamos a poner todo. Si queremos filtrar, por ejemplo, por localidad, en Capital Federal, fíjate cómo nos cambia también el gráfico, ¿no? Lo mismo, vamos a poner todo de nuevo. Y acá si queremos cambiar la tabla, si queremos en vez de
facultad la queremos poner en filtros y acá queremos ponerle los años, nos cambia también. Si queremos ponerle años y facultad en las filas, fíjese que también nos cambia. Y esto nos va actualizando no solamente la tabla dinámica, sino también el gráfico en función a lo que nosotros tenemos en nuestro gráfico, mejor dicho, en nuestra tabla, y en función a lo que nosotros queremos ir viendo. También podemos filtrar por el gráfico, ¿no? Nos aparece el filtro que tenemos acá arriba. Entonces acá, si queremos filtrar por localidad, por ejemplo, La Plata, le damos a aceptar y nos filtra solamente lo de La Plata. Y acá también podemos filtrar, si queremos filtrar, por ejemplo, por cursos, ¿no? También nos da esta posibilidad de filtrar también por los gráficos. Por ejemplo, queremos filtrar solamente por cursos de diseño gráfico. Y ahí nos filtró que tenemos dos cursos, uno de ingeniería el 2020 y uno de económicas el 2022. Fíjate que tenemos varias opciones como para poder manejarnos con gráficos. Acá lo más importante que tiene que tener en cuenta que antes es verdad que los gráficos por ahí podían llegar a cambiar según nosotros cambiemos los datos de las tablas, pero acá no solamente cambia, sino que se va acomodando según lo que nosotros vayamos pidiendo, ¿no? Cambia automáticamente según cambia nuestra tabla. Por ejemplo, si nosotros acá ahora también cambiamos los datos, los cambiamos de configuración, los ponemos en cuenta, también fíjate que nos va a cambiar acá la manera de mostrarnos los datos. Todo va cambiando según lo que nosotros vamos requiriendo y cómo vamos modificando nuestra tabla. Así que está buenísimo porque vos solamente insertás un gráfico y después no te preocupás por tener que ir modificando o actualizándolo. Simplemente actualizás la tabla y ya sabés que automáticamente el gráfico que vos vas a tener y vas a generar con esa tabla va a estar acorde a lo que vos fuiste trabajando en la tabla. Bueno, y los últimos dos temas que quiero mostrarles antes de terminar este video con este principio de introducción o tutorial básico a lo que son las tablas dinámicas. Obviamente hay mucho más, ¿no? Para hacer muchas variantes más, muchas cosas más para poder profundizar, pero bueno, tampoco quiero abrumarlos con un montón de información en este primer video. Vamos a ir sacando videos de actualizaciones o de tips y opciones que se pueden utilizar con tablas dinámicas, de tablas dinámicas avanzadas, pero en principio me parece que con estos últimos dos datos que les voy a mostrar está bien. Otra cosa, mira, nos paramos también en la tabla dinámica. Vamos a analizar y podemos insertar segmentación de datos. ¿Qué es esto? Fíjate, le damos clic y elegimos, por ejemplo, acá por cursos, ¿no? Acá le damos a cursos y le damos a aceptar. Bien, fíjate que nos aparece como si fuera una botonera. ¿Qué hace esto? Bueno, esto también te filtra automáticamente, te va filtrando según los botones que vas tocando. Por ejemplo, querés saber solamente los cursos de cocina. Bien, te filtró los cursos de cocina. Ahora querés saber los cursos de desarrollo web. Te lo cambió. Te filtró la tabla que ya tenés. Como la tenés organizada, te lo va cambiando según lo que pedís. No es una manera más práctica, más canchera de filtrar. Fíjate, puedes filtrar por diseño gráfico, fotografía. Puedes elegir filtrar por más de una opción. Por ejemplo, fotografía y cocina. Fotografía, cocina básica y marketing, por ejemplo. Fíjate cómo va cambiando nuestra tabla dinámica y a su vez, obviamente, también el gráfico. También podemos hacerlo de manera o agregar más opciones. Por ejemplo, otra vez nos paramos acá. Analizar, insertar segmentación y queremos, además de filtrar por cursos, por facultad. Le damos a aceptar y si queremos para diferenciar podemos elegir, por ejemplo, que tenga otro color verde, ¿no? Entonces filtramos cursos de, a ver, vamos a sacar los filtros acá. Filtramos en la facultad de económicas y filtramos por desarrollo web. Acá nos filtró con estas dos opciones. Fíjate que podemos también sacar este filtro y ponerle diseño gráfico. Bien, perfecto. O podemos elegir acá dos opciones. Económicas, o ciencias sociales, mejor dicho, y económicas. Y queremos filtrar acá por cursos de cocina. Fíjate que nos tomó las opciones y nos filtró. Es una manera más canchera de filtrar, también se puede hacer con esto. Podemos agregar alguna opción más. Si queremos, por ejemplo, segmentar también por año, también lo podemos poner y le podemos poner otro color que sea, no sé, el naranja. Y ya tenemos para filtrar con más opciones y más fácil todavía. Fíjate que está bueno, mirá cómo va cambiando el gráfico, ¿no? Si yo voy eligiendo cómo ir filtrando también por desarrollo, por económicas, etcétera. Bueno, acá no tenemos nada. Pero bueno, fíjate esto, ¿no? Qué práctico y qué rápido a veces capaz para hacer una presentación o para hacer una presentación, una reunión en vivo, ¿no? Por Zoom. Si tenés que mostrar algunos datos, esto, mirá lo práctico que es y lo fácil y lo rápido que puede llegar a ser a tener que estar armando cosas o tener que ir buscando, tener que improvisar. Bueno, esto realmente es muy dinámico y por eso se usa muchísimo hoy por hoy. Bueno, y por último, volvemos a la tabla como estaba anteriormente, ¿no? Supónganse que esta es la tabla de datos que necesito, ¿no? Quiero tener, en este caso, en la fila, los años. Después quiero tener, en este caso, en las columnas,
los cursos que fuimos vendiendo y el filtro es por facultad, ¿sí? Quiero filtrar en cada una de las facultades que tengo, de las 5, cuánto fui vendiendo, en cuánto en cada año y cuántos de cada curso, ¿no? Bien, y yo con esto quiero generar informes individuales. Esto es lo último que les quiero mostrar. Fíjense cómo voy a hacer. Fíjense acá abajo, vamos a cambiar esto de colores, ¿no? Vamos a cambiar la etiqueta de colores para que ustedes puedan verlo de una manera más sencilla. Bien, tengo todas las etiquetas, o mejor dicho, todas las hojas que tenía en amarillo, ¿no? Para que ustedes puedan darse cuenta más rápido de lo que hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a parar en la tabla nuevamente. Vamos a ir a analizar. Nos vamos a tocar acá abajo donde dice tabla dinámica. Desplegamos y acá nos va a aparecer la opción de opciones. Desplegamos nuevamente y vamos a mostrar páginas de filtros de informes. Entonces, tocamos acá. Nos va a tomar el filtro que tenemos seleccionado, que en este caso solamente es de la facultad. Le damos a aceptar y fíjense lo que va a pasar acá abajo en donde están las hojas, ¿sí? Bien, le dimos a aceptar y ya automáticamente nos generó un informe, un reporte de cada una de las facultades o de cada uno de los datos que teníamos filtrados para poder imprimir directamente y presentar en una junta, en una reunión, etc. Mira, nos filtró por ciencias sociales, por económicas, por la facultad de humanidades, por ingeniería y por arte. Simplemente con 2 clics nos generó los informes. Otro dato que quería mostrarles, que la verdad que es bastante útil y también sirve realmente, que son las cosas que más se usan, o por lo menos la parte básica para poder empezar a utilizar tablas dinámicas, que créanme, bueno, lo acaban de ver en este video, es muy útil y sirve muchísimo, y que créanme que hoy por hoy se usa en casi todos los trabajos que arrancaron y aprendieron a usar tablas dinámicas. Ya todos, la mayoría, cambiaron de las tablas comunes a estas tablas, básicamente por la comodidad, por la efectividad y por la rapidez de poder cambiar de un dato a otro, para poder obtener los datos con mayor celeridad y claridad, para poder generar informes más precisos y más concretos y no tener que estar haciendo todo esto a mano como se hacía anteriormente, una tabla por cada cosa. Entonces, bueno, esto es realmente las posibilidades que te dan las tablas dinámicas, de poder cambiar, de poder mover, de tener una tabla como esta y decir, che, no lo quiero filtrar por años, lo quiero filtrar por facultades. Entonces tomá, pum, la cambio. Quiero los cursos en columna, en filas, y los años en columnas. Bueno, lo podés cambiar, lo podés adaptar a como vos quieras, simplemente con ir cambiando los ítems de lugar. Entonces esto realmente te da una posibilidad increíble. Ni hablar de que además le podés agregar datos como por ejemplo los gráficos, que son también automáticos. Le podés agregar botoneras, podés generar informes y un montón de cosas más que no lo vimos en este video, porque tampoco queríamos que nos quede un video de 2 horas que sea un montón de información y que se vayan abrumados. Simplemente esto es una introducción a lo que son tablas dinámicas, pero ya con esta info que tienen, realmente esto es lo que se utiliza en el 90%, 80% de los casos para generar tablas dinámicas y para trabajar en los trabajos, cómo se presentan los datos. Después hay cosas más avanzadas que también van a facilitar la presentación de informes, la presentación de datos, el filtrado de datos y poder armar tablas inclusive mucho más importantes y más avanzadas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quería hoy es mostrarles en principio qué son las tablas dinámicas, cómo se utilizan, cómo hay que armarlas, qué estructuras tienen, para que ustedes salgan mañana a la cancha y ya puedan directamente utilizar esta información, trabajar en estas tablas sin ningún tipo de problema y con facilidad. Espero que les haya gustado el video. Les pido, sí, que nos dejen en los comentarios cualquier duda que tengan, consulta, dato que quieran agregar, son más que bienvenidos a hacerlo. Espero también que les haya gustado la clase. Fue larga, la verdad, que tardé bastante en grabarla porque bueno, hay un montón de cosas y no quería dejar nada afuera. Nada, esto, mi nombre es Nahuel, soy parte de Breaking Good junto con Jorge. Les agradezco que hayan mirado hasta acá. Si vieron hasta acá, les pedimos otra vez que nos dejen el like y se suscriban al canal para poder seguir creciendo. Muchas gracias por el apoyo a esta comunidad que va creciendo día a día y que realmente vemos en los números que se copan con los videos. Esperemos que estén aprendiendo y también los invitamos a dejar en los comentarios qué otras cosas quieren que les enseñemos, quieren aprender o quieren que hagamos videos para poder ir conociendo también entre nosotros, ¿no? ¿Qué otra tecnología, qué otras páginas, qué otros programas? Bueno, son más que bienvenidos a dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por mirar hasta acá. Mi nombre, repito, es Nahuel y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Hasta la próxima, amigos.